voy a hablar de 3 temas y el primero es la violencia por razón de género. Es crucial entender que la violencia de género no es algo natural. Según la definición que manejemos, es cualquier acción o conducta o omisión que cause daño o sufrimiento a una persona como consecuencia de género. La clave está en la causa, que es el género. Es una acción aprendida, no instintiva. Debemos analizar los prejuicios, estereotipos y roles de género que históricamente han relegado a las mujeres a una posición de subordinación y desigualdad. Estos son la base que permite que la violencia germine. De ahí surgen las asimetrías de poder, relaciones, desequilibrios, donde una parte domina y la otra es denominada. Y justamente por esta asimetría debemos juzgar y actuar siempre con perspectiva de género. Según la cátedra de UNESCO UNAM, estima que en México entre 10 y 20 mujeres son asesinadas a diario. La violencia se ha agravado a lo largo de los años, sin contar el doloroso contexto de las desapariciones. El desafío de la justicia con perspectiva de género es doblemente peligroso. Primero, la falta de esta perspectiva puede llevar a la justificación de la violencia y segundo, a fomentar la repetición de más agresiones. En el peor de los casos, la justicia misma termina por revictimizar a la persona. Muchos se preguntan si es una obligación del Estado, y sí, es totalmente una obligación establecida tanto en tratados internacionales como en leyes mexicanas, garantizar el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Esto pone en el foco de la judicatura. Deben comprender el contexto y la vulnerabilidad de la víctima. La interseccionalidad es clave. Debemos considerar a mujeres en situación de discriminación múltiple como son las mujeres indígenas, afromexicanas, trans, con discapacidad o niñas y adolescentes. Es decir, el contexto agrava la vulnerabilidad. Hay un error judicial común que debemos señalar y definitivamente la violencia de género a menudo coloca a la víctima en una situación de sometimiento que puede anular su capacidad de resistencia. Preguntar a la víctima por qué no se defendió es un profundo error judicial y un acto de revictimización por no considerar esta dinámica de poder. Sin duda, es vital reconocer los diversos tipos de violencia definidos en la legislación psicológica, física, económica, sexual, política y crucialmente la reparación del daño. Esto debe ser integral. Puede incluir disculpas públicas, acciones de alcance comunitario, pero siempre respetando los sentimientos, los tiempos y sobre todo las decisiones de la víctima. A pesar de que en México tiene un número elevado de recomendaciones internacionales sobre derechos de las mujeres, incluyendo las de muchas leyes, no existe una plataforma efectiva para monitorear su cumplimiento. Esto es una deuda histórica del Estado. No basta con rectificar, hoy hay que actuar. La violencia de género no es natural, es aprendida y por lo tanto se puede desaprender. La sociedad tiene la responsabilidad de apoyar a las mujeres para asegurar una vida libre de violencia. Promover el ejercicio pleno de sus derechos es la base para una paz colectiva. Es una tarea que nos involucra a todos. El siguiente tema es retos de la igualdad e inclusión, estrategias para la no discriminación. El CONAPRED es muy claro. La discriminación es un fenómeno estructural y culturalmente distribuido que impide el avance. Simplemente no existe forma de garantizar el desarrollo social, económico y democrático de un país si no erradicamos estas prácticas. Cuando una sociedad discrimina, se autoboicotea. Se ven las simetrías arbitrarias. Piensa en esto. Una persona es discriminada por su género o su origen y su proyecto de vida se trunca. El CONAPRED da ejemplos duros. La diferencia de la tasa de empleo entre hombres sin discapacidad frente a mujeres con discapacidad o la menor asistencia escolar de adolescentes indígenas. Cuando cerramos puertas a estos grupos, estamos desperdiciando una enorme cantidad de talento y creatividad y potencialmente productivo que nuestra sociedad necesita. Entonces el reto es, a pesar de la fragmentación a la universalidad. La meta de cualquier política de igualdad debe transitar de un modelo de derechos fragmentados y basados en privilegios a uno de universalidad,
donde la inclusión sea la norma para todos, sin excepciones. Tenemos un buen marco legal, leyes y protocolos en diversas instituciones, pero la realidad en la calle, en el trabajo, en la escuela, parece ir a otro ritmo. La UNAM y otras instituciones señalan que a pesar de los avances normativos, el problema persiste porque la violencia y la discriminación se reproducen en ámbitos cotidianos, a puerta cerrada como el hogar o los espacios educativos. La ley es el primer paso, pero la práctica real está en la cultura. El gobierno de Nuevo León, por ejemplo, habla de la transversalidad de género y la atención a grupos prioritarios. Este es un proceso en curso que enfrenta grandes desafíos. Transversalidad significa integrar la igualdad en toda política pública, desde el presupuesto hasta el diseño de un puente. Además, es vital visibilizar y garantizar derechos a grupos históricamente discriminados: personas migrantes, refugiadas, personas con discapacidad y la población LGBTQ y más. Sin embargo, transversalidad, la igualdad, solo queda en programas aislados. La ley de Nuevo León, por ejemplo, ataca la discriminación en derechos concretos, impedir el acceso a becas, imponer diferencias injustificadas en la remuneración o la absurda práctica de restringir el acceso a lugares por la apariencia de las personas. La ley pone límites claros a lo que socialmente se había normalizado. Ahora les voy a hablar sobre las estrategias para lograr estos cambios. ¿Cómo logramos ese cambio profundo más allá de las multas y los litigios? La respuesta fundamental es la educación. Las autoridades de Nuevo León insisten en que una estrategia fundamental es promover la educación contra la discriminación que fomente el respeto a las diferencias desde los primeros años. Esto debe complementarse con la sensibilización y capacitación constante a servidores públicos como son policías y funcionarios, para que atiendan a la ciudadanía sin sesgos. En términos culturales, el CONAPRED lo llama desconstrucción de prejuicios. Dada que la discriminación es aprendida, la gran estrategia es que se puede desaprender. El foco debe estar en desconstruir los prejuicios y estereotipos que vulneran el principio de igualdad. Es un proceso activo de desaprendizaje. Aquí es donde entra el rol de la comunicación, de los medios digitales y los podcasts como este. Plataformas como la nuestra son esenciales para la inclusión en el debate público. Al usar los medios digitales ayudamos a que la gente cuestione y analice sus propios prejuicios en lugar de reaccionar impulsivamente, lo que ayuda a desmantelar el famoso pánico moral que genera ante la diversidad. Programas de comunicación estratégica buscan normalizar y politizar la diversidad. Es vital explicar que la búsqueda de igualdad para la diversidad sexual o cualquier otro grupo implica el acceso a los mismos vínculos y derechos para todos. Estos grupos se convierten en disidencias sociogenéricas, precisamente cuando politizan y defienden sus derechos. Al hacerlo, nos recuerdan a toda la sociedad de la igualdad, que la igualdad es un trabajo continuo. Y por último les voy a hablar sobre el lenguaje incluyente y no sexista. Debemos entender que la lengua no es estructura fija, sino un producto social que evoluciona con la humanidad. Por lo tanto, inevitablemente a través de ella se aprenden prejuicios y valores e ideología. Refleja una sociedad patriarcal que opera bajo el androcentrismo. La idea de esta es que el hombre es la medida de todas las cosas. Esto se manifiesta en el sexismo lingüístico. El ejemplo más claro es el masculino genérico, que se dirige como modelo universal. Decimos, por ejemplo, todos los ciudadanos tienen derecho y se supone que incluimos a las ciudadanas, pero ¿las estamos nombrando? No. La invisibilidad de las mujeres y por extensión de las diversas identidades de género comienzan en el lenguaje y no solo es invisibilizada por omisión. Pensemos en las palabras que tienen una carga negativa solo en femenino, como arpía o zorra, o aquellas que detonan cualidades solo en masculino, como caballerosidad o hombría. El lenguaje nos da lecciones diarias de jerarquía. Solo la que se nombra existe y tiene relevancia. Si el lenguaje actual perpetúa la desigualdad, entonces el lenguaje incluyente deja de ser una simple corrección gramatical para convertirse en una herramienta de derechos humanos. Usar un lenguaje incluyente y no sexista es esencial.
Al hablar el lenguaje de la dignidad significa garantizar un trato igualitario desde la palabra, que es el primer nivel de interacción y reconocimiento. No se trata de revertir jerarquías, sino de garantizar la visibilidad para lograr la igualdad. Es decir, nombrar a la presidenta, a la ingeniera, a la médica. Precisamente es visibilizar la presencia de las mujeres en todos los ámbitos, eliminando la subordinación y los estereotipos, porque el problema no va allá de un error de oficina. El INE, por ejemplo, ha monitoreado miles de piezas en procesos electorales que utilizan lenguaje sexista como contra candidatas. Eso es lo que se conoce como violencia política a través del lenguaje. Referirse a las candidatas en tono despectivo o solo como comadres que se atacan en lugar de debatir sus propuestas es una forma de violencia que busca deslegitimar su autoridad. El lenguaje incluyente es un problema real y violento en el espacio público. Mucha gente se pregunta cómo lo hacemos sin sonar repetitivos, cómo evitamos la doble mención constante, el compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos. Es una crítica legítima y por eso el INE y otras instituciones promueven estrategias prácticas más allá del desdoblamiento. La clave está en la economía del lenguaje, pero de una forma inteligente. ¿Cuáles son estas alternativas? Primero, el uso de sustantivos colectivos. En lugar de decir los interesados, decimos la ciudadanía, el electorado o el personal. Segundo, las frases impersonales, quien tenga interés en lugar de los interesados, el desdoblamiento. Se recomienda usar solo cuando es impredecible dirigirse a un grupo mixto o muy específico. Es mucho más elegante. Y ahora toquemos la crítica más común. La gente se molesta y dice que el lenguaje incluyente alarga el discurso o solo hace menos ágil. ¿Qué se responde a eso? Se responde que esa incomodidad es parte necesaria del cambio. El costo de alargar ligeramente un discurso es menos relevante que el beneficio de no legitimar creencias sexistas. De hacerse visible a la mitad de la población, la incomodidad nos obliga a confrontar nuestro propio sexismo. Y para cerrar, la inclusión va más allá de lo escrito. El lenguaje es también visual. Sin duda, el lenguaje incluyente también es visual. Las imágenes que usamos deben de reflejar la diversidad y mostrar a mujeres y hombres en roles no estereotípicos. Mujeres en alta jerarquía, hombres en tareas de cuidado. Debemos evitar exponer a las mujeres como objetos o meras recompensas. La palabra y la imagen deben trabajar juntas para construir una realidad más justa. Bueno, eso sería todo de mi parte. Espero sea de su agrado y muchas gracias por escucharme.